Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 16 de marzo del año 2019 y son exactamente las 10 de la noche con 19 minutos. Esta noche vamos a hablar del tema, lo que es... Vamos a ponerle a este tema: mata a tu gigante. Mata a tu gigante, aquello que no has podido vencer, aquello que te impide avanzar, aquello que te impide lograr las cosas que tú más deseas, aquello que te impide, que está en medio, como obstáculo en medio de ti y tus objetivos, tus metas, tus sueños más deseados. Quítalo de en medio. Mata a tu gigante. Vamos a ver la historia de cuando David mató al gigante Goliat. Esta es una historia muy inspiradora. Entonces, yo deseo hablar de esto y contar la historia, leerla, relatarla. Son dos capítulos, capítulos 16 y 17 de primero libro de Samuel. La historia de cuando David mata al gigante está en el capítulo 17 el primer libro de Samuel, pero para tener una mejor idea de quién era David y todo el contexto antes de que él matara al gigante, es bueno leer el capítulo 16. Y algunas otras cosas que pasan antes del capítulo 16, pues es bueno también saberlas. Vamos a leer estos dos capítulos muy rápidamente, porque si no, porque son capítulos un poco largos, pero la historia es apasionante, es muy interesante, es muy hermosa la historia. Y más que hermosa, es inspiradora. Nos lleva nuestro espíritu a otro nivel de fe, lleva a nuestro espíritu a otro nivel de confianza en el poder de Dios. Un nivel de fe mucho más alto, mucho más grande. Un nivel de fe mucho más grande en el poder de Dios. David tuvo un gran logro al derrotar al gigante Goliat, siendo él un jovencito de 17 años. Voy a tomar algo porque tengo un poquito de tos. La historia de David es una historia verdaderamente fascinante. Y la historia de cuando David mata al Goliat es una historia realmente maravillosa. Y el objetivo de este video de esta plática es hacer que mediante la lectura de esta historia y el hablar de esa historia, vamos nosotros crear fe en nuestros corazones para lograr las cosas que nosotros queremos lograr, las cosas que nosotros queremos alcanzar. En la vida se pueden lograr cosas grandes y cosas maravillosas y cosas preciosas, pero tenemos que tener fe. Y estamos hablando de que, digamos, estoy hablando al pueblo de Dios, estoy hablando a la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser capaces de lograr cosas más grandes que los que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, porque tiene que ser así. Las cosas que nosotros tenemos son mucho más grandes que los que tiene cualquier otra persona que ha logrado algo importante en la vida. Es que eso es increíble que, digamos, otras personas logren cosas grandes porque se proponen, porque tienen fe en sí mismos y no tienen, digamos, una fe en Dios, no tienen su fe puesta en Dios. Pero podemos ver grandes deportistas, cantantes, actores, empresarios que logran cosas muy grandes y cuando no tienen, digamos, el conocimiento de Dios ni de la Biblia. Ahora, nosotros, los que somos cristianos, los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y somos salvos y que tenemos la Biblia y que creemos en ella, nos hemos vuelto religiosos nada más. No logramos nada en la vida. No logramos grandes cosas. Estamos estancados, metidos en la iglesia, metidos en la religión. Hemos hecho del cristianismo una religión, cuando el cristianismo es una forma de vida que nos tiene que llevar a lograr cosas importantes para demostrarle al mundo que Dios está con nosotros y demostrarle al mundo el poder de Dios, demostrarle al mundo el poder de su palabra.
es importante que nosotros logremos cosas importantes, cosas grandes. Yo estoy tratando de hacerme multimillonario utilizando principios bíblicos, reproduciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Llevo 18 años en esto. Entonces, de eso se trata. Que usemos nuestras vidas para glorificar al Señor, para demostrar la efectividad de su palabra, para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas, y que una persona con el poder de Dios, con fe en la palabra de Dios, puede lograr cosas más grandes que cualquier otra persona. Pero ahorita los laureles se lo están llevando, las medallas de oro se las están llevando los que no son cristianos. Aunque hay que decir que muchos sí lo son. Muchos sí lo son. Pues podemos mencionar, digamos, personajes, celebridades del mundo actual, de la época actual. Resulta que muchos deportistas, cantantes, empresarios, actores, son cristianos. Son cristianos. Y algunos de ellos no tan practicantes, pero no practicantes en cuanto a ir a una iglesia, no tanto practicantes en cuanto a una religión, sino practicantes en la vida real. Gente que va al mundo, sale al mundo y conquista cosas, logra cosas. Esa es la clase de cristianos que nosotros nos debemos convertir. Gente que lleva la palabra de Dios a la práctica. Gente que pone en alto el nombre de Cristo, logrando cosas importantes en la medicina, en la ingeniería, en cualquier profesión, en inventar cosas, hacer cosas, tener logros, hacer crecer empresas y lograr cosas grandes. Con deportistas, pues medallas de oro en las Olimpiadas, cosas así. En todos los ámbitos, los cristianos debemos de sobresalir y tomar las riendas, estar en los primeros lugares de la lista de las personas que logran cosas importantes en cualquier rama. En el deporte, en la música, en la televisión, en el cine, en la empresa privada, en el gobierno. Entonces, para eso es este video. Para que tomemos el ejemplo del rey David, porque en ese momento no era rey cuando mata al gigante, pero se hace de un nombre. Entonces, logra una gran proeza. Logra hacerse de un nombre, hacerse de fama, hacerse reconocer, porque es algo muy grande lo que él hizo, es lo que él logró al matar al gigante. Entonces, ese es el punto, ese es el meollo del asunto para hacer este video. Entonces, pongamos atención a la historia, porque es muy inspiradora y nos va a nosotros a dar una visión más clara de lo valientes que tenemos que ser, lo osados que tenemos que ser para lograr lo que nosotros querramos, lo que nosotros deseemos, y derribar a cualquier gigante que se nos ponga en nuestro camino. Vamos a leer la historia ahorita, la voy a leer muy rápido, pero es una historia que no nos va a aburrir, porque es una historia muy bonita. Entonces, tenemos que en el libro de Samuel, después de que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se quedan habitando en ella, son regidos por jueces que buscan la voluntad de Dios, y Dios habla a través de ellos para decirle a su pueblo su voluntad. Samuel es el último de los jueces, el pueblo pide rey, el pueblo de Israel pide rey, le ponen a Saúl, y Saúl es el primer rey de Israel, y después, digamos, Saúl desobedece a Dios, Dios se aparta de él, y Dios manda al profeta Samuel, más que todos. Samuel era un profeta, pero era también el juez que regía, gobernaba el pueblo de Israel, hasta que se eligió a Saúl como rey. Después Dios manda a Samuel para que unja a David como rey, en lugar de Saúl. Pero Saúl sigue vivo todavía y sigue reinando todavía. David es ungido como rey, pero todavía no es tiempo para que sea rey, sino que hasta que Saúl muera, podría ser el rey de Israel. En este contexto, David, digamos, bueno, eso lo vamos a leer ahorita. El contexto es ese, antes de lo que vamos a leer. Leámoslo entonces.
Que dice, Saúl unge a David. Aquí vamos a leer vamos a leer un poquito de la historia de David antes de llegar al punto cuando mata al gigante Goliat. Vamos a leerlo muy rápido. Aquí vamos a leer de cuando Samuel unge a David como rey para que sea el sucesor de Saúl como rey de Israel cuando Saúl muere. Entonces, capítulo 17, primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Saúl como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, o sea, cuando él llegó a la casa de Isaí, el papá de David, entró y lo primero que fue, el primero en que puso sus ojos fue Eliab, el hermano mayor, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, que era el segundo, hijo de Isaí, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, porque Saúl se había rebelado con Dios. Y entró en desobediencia con Dios, y Dios se apartó de él. Y le quitó su Santo Espíritu y lo dejó atormentado por un mal espíritu. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando estés sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí termina el capítulo 16 del primer libro de Samuel, y ahora vamos a leer el capítulo 17, donde se relata cómo fue que David mató al gigante Goliat. Entonces, es algo maravillosa esta historia. Yo siempre la he buscado en la Biblia desde que estaba muy pequeño, porque me gustaba leerla de vez en cuando.
Y últimamente no la había leído, pero a mí siempre me gustaba leerla cuando estaba más joven y leerla de vez en cuando porque me llenaba de inspiración, me llenaba de fe, me llenaba el corazón de fe, de una visión clara de lo que yo mismo tenía que hacer con mis problemas, con mis asuntos difíciles y con los obstáculos que se pusieron en mi camino para yo poder lograr las cosas que quería lograr. Entonces, así es. Es una historia que a mí me inspira muchísimo y espero que ustedes también les puedan inspirar. Vamos a seguir leyendo. Recordemos que lo importante de esto es que nosotros matemos a nuestros gigantes, porque lo podemos hacer. En un video anterior yo hablé acerca de los gigantes que los dos espías encontraron. Los dos espías que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida los encontraron. Estos dos espías se encontraron con un montón de gigantes en la tierra prometida. Quedaron muy sorprendidos, muy asustados por lo que vieron, unos tremendos hombres de guerra, altísimos, fuertísimos, y simplemente no creían ellos que los pudieran vencer, pero la clave, y sí los lograron vencer, pero digamos eso fue mucho después, tuvieron que vagar en el desierto por 40 años hasta que regresaron, y se hicieron guerra y los vencieron. Entonces como de primeras a primeras no creían que los pudieran vencer y se rebelaron contra Dios, Dios les dio una disciplina, un castigo, por su incredulidad, porque Dios siempre castiga la incredulidad y premia y recompensa la fe. Entonces tenemos que ser personas de fe, personas que creen que pueden derrotar a los gigantes, personas que creen que pueden conquistar la tierra prometida. De eso se trata todo esto. Vamos a seguir leyendo, capítulo 17 del primer libro de Samuel. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo, no sé cuántos serán, pero dicen algunos que era aproximadamente 3 metros de estatura o un poco más de 3 metros de estatura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió al ejército. Y corrió, perdón. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David y a David le gustó mucho lo que le habían dicho. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu corazón y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Él se estaba asegurando si era verdad que lo que había dicho el rey, de que al que venciera al gigante Goliat, el rey le enriquecería con grandes riquezas, y le daría a su hija, y eximiría de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces dice aquí, y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: acuérdense que David era un jovencito, era muy joven. Se calcula que podría tener unos 16 o 17 años y estaba bastante joven todavía. Por supuesto no era tan alto como el gigante Goliat. David habrá sido una estatura, digamos, promedio, un poco más alto del promedio, pero no era tan alto como el gigante. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo Entonces, David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea que David ya tenía cierta experiencia con luchar, hasta con osos, hasta con leones. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Recordemos que David
apacentaba las ovejas de su padre y él tenía que defender las ovejas de cualquier animal que quisiera atacarlas. Entonces él ya había practicado bastante con la onda. Entonces, él ya había practicado mucho con la onda. Entonces, tanto que había matado a un oso con la onda y a un león con la onda. Entonces, es importante saberlo porque, digamos, en nuestro tiempo, digamos, de meditación, de soledad, pues, digamos, cuando David apacentaba las ovejas de su padre, eso lo hacía en el campo, en un lugar solitario. Y apacentar las ovejas no es algo que requiera mucho, digamos, que ocupe mucho tiempo. Digamos, uno simplemente las llevan a los pastos para que coman y ellos simplemente tienen que estarlas cuidando ahí, pendientes de ellas. Entonces tenía mucho tiempo para meditar. David tenía mucho tiempo para meditar, para orar, para pensar en Dios y también aprovechar ese tiempo para predicar con la onda. Entonces, es un entrenamiento que Dios le dio a él. Es un entrenamiento que Dios le dio a David. Dios lo estaba preparando para algo en el futuro. Y lo entrenó en el campo con respecto del uso de la onda, pero también con él enseñándole a pasar tiempo a solas con Dios. Porque David meditaba y oraba en el tiempo que cuidaba las ovejas y se pasaba mucho tiempo con Dios. Y usted puede estar seguro de que ese león y ese oso que mató con la onda fue por estar lleno del Espíritu de Dios, por estar lleno de Dios y de la palabra de Dios, porque seguramente David también leía las escrituras con las que se contaba en ese tiempo, por supuesto. Que más que todo era la ley de Moisés y algunos otros libros más que eran habido por ese tiempo. Entonces, estaría yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David estaba encendido en ira, porque había oído al gigante blasfemar en contra del nombre de Dios. Y entonces se creó en su corazón, despertó en su corazón una gran ira, un gran celo por el nombre del Señor. Un celo que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener. Un celo que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener. Y donde quiera que se blasfeme el nombre de Dios, nosotros tenemos que ir y presentar la palabra de Dios con llenura del Espíritu Santo, con fortaleza, con fuerza, con toda la fuerza del Espíritu de Dios. Presentar la palabra de Dios y combatir a aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Donde quiera que se blasfeme el nombre de Dios, nosotros tenemos que ir a poner en alto el nombre de Dios. Entonces David estaba muy enojado con el gigante Goliat porque estaba blasfemando al Dios de Israel, al Dios viviente. Y eso es algo que David no iba a permitir. Yo tampoco lo voy a permitir. Así que, porque ha provocado el ejército del Dios viviente, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjense pues, con la ropa sencilla que cargaba, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Eso fue todo lo que llevaba: su honda, su saco pastoril, 5 piedras. No llevaba nada más. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Entonces imagínense la escena. Está el pueblo de Israel en un monte. El pueblo de los filisteos están en el otro monte, en medio del valle. El paladín, este gigante Goliat, está en medio del valle, esperando que
venga alguien a combatirlo de parte, un representante de parte de Israel, baja David del monte y camina por el valle, se acerca a donde está el filisteo, y es así como queda la escena. Y vamos a ver, el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. El filisteo pensó que el gigante Goliat pensó que le estaban jugando una broma. Y acuérdense que en ese tiempo pues no se usaban pantalones, se usaban una especie como de faldita. Y David rubio, hasta canelones habrá tenido, parecía una nenita, una hermosa nenita, pequeñita y delicada. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Por qué me habrán mandado una niñita?, habrá dicho él. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos, porque él traía su, ¿cómo se llama?, su cayado, que es un palo corto, como un bastón, digamos, o un poco más largo, que sirve para, digamos, para orientar a las ovejas o traerlas a su lugar cuando se salen del camino. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David. Entonces aquí es importante lo que se dicen los dos. Fíjense pues cómo aquí ya entramos a una lucha, a una batalla espiritual. Porque antes de que se diera la batalla física, en que los dos iban a combatir con sus armas para derrotar al otro físicamente, matar al contrincante, se da primero una guerra verbal. Y hace algún tiempo yo escuché un mensaje del pastor, ¿cómo se llama?, Harold Caballeros, que explica muy bien y hace una explicación muy clara, muy hermosa de este pasaje, de cómo se da una guerra espiritual con las palabras. Que el que hable las palabras más fuertes es el que va a ganar en realidad la batalla física. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense qué fuertes las palabras de David. Era que estaba profetizando en nombre y por medio del Santo Espíritu de Dios que estaba sobre él, porque David no iba solo a esa batalla, iba lleno del Espíritu Santo. Y es así como nosotros tenemos que hacer frente a nuestras batallas, porque no se trata de que lo hagamos solos o que pretendamos que nosotros podemos, porque no podemos. Toda batalla que nosotros queramos enfrentar o luchar o ganar, tenemos que darle lugar a Dios, a la palabra de Dios, para que Él pelee por nosotros. Entonces esa fue la clave de David. Ese fue el secreto de David, que él se indignó cuando este hombre estaba blasfemando el nombre de Jehová, y en el celo por Jehová se metió a la batalla, y Dios lo apoyó porque sabía que él estaba defendiendo su nombre. Y entonces aquí, lleno del Espíritu de Dios, le dice todas estas cosas David al filisteo. Lo vamos a repetir porque es hermoso cómo el Espíritu de Dios habló a través de él y le dio estas palabras y le infundió toda su fuerza y todo su poder, no solo con sus palabras, sino también que cuando terminaron de hablar, David toma una piedra de las 5 que echó en su morral, la pone en la onda, y Jehová fue el que dirigió el brazo de David, la mano de David, dándole vuelta a la onda, y fue Jehová Dios el que dirigió a la piedra. Después de que David suelta la piedra, fue Jehová Dios el que llevó esa piedra a la frente del filisteo. Fíjense pues. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. Hirió al filisteo en la frente. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Entonces, cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharaim hasta Gat y Ecrón, que eran las ciudades de los filisteos. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? ¿De quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces ahí termina lo que es el capítulo 17 de... Ahí termina lo que es el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y tenemos que aquí termina la historia. Entonces, vemos qué hermosa historia. Vemos qué hermosa historia es. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa. Y perdón por el gato, me estaba molestando aquí, mejor lo tuve que sacar. Entonces, lo importante ahorita es que nosotros tomemos de este pasaje hermoso toda la inspiración que nosotros podamos necesitar para nuestra propia vida, para lograr nuestros propios objetivos, porque en la vida siempre hay situaciones muy muy difíciles, especialmente cuando uno quiere lograr cosas importantes, cosas grandes. Entonces, esa es mi propia experiencia, porque yo siempre, cuando era pequeño, yo tuve grandes sueños, yo tenía grandes sueños. Cuando yo era pequeño, yo tenía grandes sueños. Yo me soñaba, pues por lo menos, como éramos, digamos, mi familia era pobre. Y era pobre porque mi papá fue pastor. Fue pastor. El papá de mi papá era un hombre que tenía mucho terreno, fincas, ganado. Tuvo muchos hijos también, no le pudo dejar tanto a mi papá, sí le dejó algunas propiedades. Digamos, mi papá decidió dedicarse a ser pastor. Entonces, siendo pastor, en una época en que los pastores ganaban muy poco, una época en que aquí en Guatemala no había ni siquiera muchos cristianos, una época en que, digamos, llegaban a un pueblo a evangelizarlo y no había nadie que fuera cristiano. Y eso fue porque mi familia pasó.
Y entonces no podíamos pensar en que él pudiera hacerse rico. Entonces mi papá nunca se hizo rico siendo pastor, nunca se iba a hacer rico siendo pastor. Entonces mi papá desarrolló su ministerio en el Quiché, en un departamento de Guatemala que se llama Quiché, que digamos, así como tiene ciudades grandes, tiene ciudades pequeñas, pueblos pequeños. Mi papá siempre iba de un pueblo pequeño a otro. Pues, la misión con la que él trabajaba, lo cambiaba de lugar cada poco, entonces estuvo en diferentes lugares, pueblos pequeños generalmente, algunos ni siquiera había servicio de electricidad. Entonces, pues y cuando ya mi papá, digamos, ya no le dieron ninguna iglesia para pastorear, la misión con la que él trabajaba, y viendo que sus hijos más grandes también tenían que estudiar, no había, después de la escuela primaria, no había un instituto donde pudieran seguir estudiando los ciclo básico, el ciclo diversificado. Mi papá se viene para la capital y, digamos, empieza a trabajar en una ferretería para sostener a la familia. El hecho es de que, digamos, pues no éramos ricos, pero tampoco vivíamos mal, pues por lo menos en la casa siempre había amor y mis papás eran unas personas que eran cariñosos y trataban de mantener la familia en armonía. Y eso fue lo más hermoso de nuestra familia. Pero digamos, económicamente éramos bastante... Teníamos muchas limitaciones económicas. Vivíamos en una casa muy sencilla, muy pobre la casa. Entonces, digamos, por eso era que yo tenía grandes ambiciones. Decía, no quiero vivir en esta casa, no me gusta esta casa, yo quiero tener una vida mejor. Quiero vivir en una casa bonita y tener vehículos y tener bien a mi familia cuando yo sea grande y me case. Así decía yo. Soñaba con ser un gran médico o un gran abogado, una cosa así. Pero obviamente el Señor tenía otros planes para mí y ahora me encuentro yo con que llevo 18 años estudiando los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, algo que Dios me puso a hacer desde hace 18 años. Es algo para que Dios me creó y me diseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto es importante porque la iglesia, primero la iglesia, después el mundo entero tiene que conocer los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Porque Dios es el que da, dice un pasaje de la Biblia que no me recuerdo dónde está y no me recuerdo exactamente cómo dice, pero Dios es el que da la habilidad de hacer riquezas. Dios es el que da la habilidad, algo así dice, de hacer riquezas, de generar riquezas. Dios es el que da la habilidad de producir riquezas. Entonces, hay principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Yo estoy trabajando en esto, estoy en un proyecto en que se conjugan todos los principios bíblicos que yo conozco y teniendo como base la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Yo estoy trabajando en un proyecto que va a hacer que, digamos, el dinero que yo le dé a personas necesitadas se multiplique en rangos de multiplicación muy grandes. Y ese es el proyecto. Y he trabajado 18 años en él. Y creo que me falta poco para recibir algún resultado. Pero lo importante aquí no es que yo me haga rico, sino que pueda demostrar la eficacia y la veracidad de la palabra de Dios y el gran poder de la palabra de Dios. En un tema que es importante en la actualidad, que es la economía. ¿A quién no le interesa la economía? Todos quisieran saber cómo hacerse ricos. Los países, los presidentes, los gobiernos quisieran trabajar en la economía. Trabajan en hacer, digamos, generar más riquezas. La economía es un tema muy importante. Es demasiado importante. Y lo que yo estoy trabajando es muy importante. Porque va a tener grande resonancia a nivel mundial cuando yo pueda dar a conocer todos estos principios bíblicos. Para que el nombre del Señor sea grandemente glorificado. De eso se trata. Nuestra vida tiene que ser, la vida de los cristianos tiene que ser, la vida de los hijos de Dios tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Entonces, por supuesto, para lograr una cosa como la que estoy tratando de hacer, por eso les hablé de esto. Hay grandes obstáculos, pero gigantescos obstáculos. Prácticamente estoy tratando de lograr lo imposible. Lo imposible estoy tratando de lograr yo. Entonces, por eso les decía todo eso. Entonces, ¿cuánto más usted, que tal vez sus obstáculos y sus gigantes no sean tan grandes como los míos? Sin embargo, yo tengo grandes gigantes enfrente, los he ido derrotando uno por uno porque no soy yo, porque no somos nosotros, porque es Dios obrando en nosotros. Eso tomamos de la mano de Él, buscamos su presencia, buscamos su guianza. Él nos dice cómo derrotar a los gigantes.
Entonces, durante todos estos años que yo he estado trabajando en este proyecto, estos proyectos de multiplicación del dinero, utilizando únicamente principios bíblicos y tratando de reproducir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, he tenido que pasar por muchísimas limitaciones económicas. No le aconsejaría yo a nadie que hiciera lo que yo he hecho. He pasado por pruebas horribles, terribles pruebas. Pero cualquier ser humano puede pasar cualquier tipo de pruebas cuando confía en el Señor y pones en Él su fuerza y se apoya en Él, anda de la mano con Él. Es con la fuerza del Señor que se logran las cosas, como lo hizo David. David lo hizo lleno del Espíritu Santo, tomado de la mano con el Señor. Y es una gran proeza, porque nosotros los hijos de Dios estamos llamados a hacer proezas, no ser como los demás, no ser como el ciudadano promedio, no ser mediocres, no ser como los demás, no ser personas comunes y corrientes. No estamos llamados a ser personas comunes y corrientes. Nosotros no estamos hechos para ser personas comunes y corrientes. Nosotros hemos sido llamados para poner en alto el nombre del Señor. ¿Y tenemos con qué? Con la palabra del Señor. Ahí está todo. La palabra del Señor. Ahí es donde está todo. Ahí es donde está Dios. Es ahí donde encontramos nuestra fuerza. Es ahí donde encontramos las llaves. Ahí están las llaves que abren toda puerta. No hay nada que nosotros no podamos lograr. Cualquier cosa que tú quieras lograr, quieres encontrar la cura contra el cáncer, quieres crear una empresa que sea grande en todo el mundo, conocida en todo el mundo, una empresa multimillonaria, o simplemente quieres estudiar medicina y ser un buen médico, o simplemente estudiar una carrera de abogado y de derecho y ser un buen abogado y tener una familia y crearla y ser feliz de esa manera, pues está bien. Porque eso ya en sí es algo, ya es un gran logro. Lograr graduarse en la universidad, ya en sí, ya solo eso es un gran logro. Yo admiro a las personas que se han graduado de la universidad. No fue lo mío, no fue lo que el Señor me sacó de la universidad a mí, y porque tiene una cosa muy diferente para mí. Igual estoy orgulloso de lo que Dios me ha puesto a hacer. Pero sí, yo admiro mucho a las personas que se gradúan de la universidad porque es bastante difícil. Es algo muy bonito. Es un gran logro graduarse de la universidad. Y cuanto más desarrollar esa carrera y hacer una buena carrera con lo que se ha decidido estudiar. Entonces, pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus dudas? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la Biblia, nuestra mente, nuestro corazón, llenar nuestro corazón de fe, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No existe nada que yo no pueda hacer, no existe nada que yo no pueda lograr, con la ayuda y la guianza del Señor. Si yo lo busco todos los días, leo su palabra, oro y pido instrucciones a Él, me presento ante su presencia todos los días a buscar su instrucción, a buscar su guianza. Dios mío, ¿voy por el camino correcto? Endereza mi camino, Señor. No me dejes desviarme del camino. ¿Es este mi camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, Señor? Dime qué es lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer mañana? Guía mi camino, Señor, para que yo pueda lograr mis objetivos. No hay mucho más de qué hablar. Vimos esta historia tan maravillosa, que las historias de la Biblia, así como esta historia de cuando David mató al gigante Goliat, no están ahí por gusto. El Señor quiere mostrarnos algo. Enfoquémonos en cómo David se llenó de celo por el nombre del Señor, cuando el gigante estaba blasfemando el nombre de Dios. Entonces él estuvo dispuesto a sacar la cara por el defender el nombre del Señor. Y así es como tenemos que ser nosotros también. Donde quiera que se blasfeme y se contradiga la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje correcto. Donde quiera que se hable digamos, de la evolución, nosotros llevar el mensaje correcto. Donde quiera que se hable de que el homosexualismo es algo bueno, es algo que no tiene nada de malo, nosotros tenemos que llevar la verdad, decir que esto es un pecado y que no se debe aprobar y tomar como algo bueno algo que es algo pecaminoso y sucio. Entonces cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablar y nunca quedarnos callados. Tenemos que sacar la cara por la palabra del Señor. Y entonces ese es el mensaje de esta noche, de este pasaje de la Biblia, de este video.
y que nosotros realmente podemos derrotar a nuestros gigantes si nos aferramos a la fe en la palabra de Dios, y llenamos nuestro corazón de fe y vamos hacia adelante a lograr nuestros objetivos. Que Dios le bendiga.